Sergiu se sintió acorralado. El miedo a ser atrapado lo consumía, y al final, cedió. Pero más allá del miedo, también había resentimiento. Nunca había olvidado cómo Ivanka lo había usado durante su relación. La rabia acumulada lo impulsó a actuar. Una noche, llevó a Ivanka a un lugar apartado cerca del río, en las afueras de la ciudad. Allí, sin testigos ni cámaras, la ejecutó. Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en otra historia impactante de la vida real, una de esas que te dejan sin aliento. Esta vez, viajamos hasta Pleven, una ciudad de Bulgaria, donde se desarrolla un relato tan desgarrador como fascinante. Imagínate esto, un hombre profundamente enamorado, viviendo una relación de ensueño con la mujer que siempre quiso, hasta que, de la nada, ella decide casarse con otro. Un golpe duro, ¿verdad? Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Un año después, cuando todo parecía perdido, el destino le juega una carta inesperada. Nuevos personajes entran en escena y la historia da giros que nadie veía venir. Hay mucho por descubrir en esta historia, así que relájate, ponte cómodo y disfruta del relato, porque te aseguro que vale la pena. Empecemos. Antes de entrar en materia, no te olvides de darle a *me gusta*, dejar un comentario, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Vamos al lío. Esta es la historia. Todo comenzó con un chico llamado Sergiu, nacido en 1987. Creció en Pleven, una ciudad de Bulgaria, como hijo único. Su padre, Costin, era un soldado retirado que había servido en Afganistán en su juventud, mientras que su madre, Georgeta, trabajaba como asesora de salud e incluso llegó a ser asistente de la primera dama en 1999. La familia de Sergiu tenía una relación muy cercana con el hermano menor de Georgeta, Dimitar, que vivía cerca. Dimitar era viudo y tenía una hija, Desislava. Lamentablemente, en 2010, Dimitar falleció a causa de una enfermedad, dejando a Desislava, que por entonces tenía 20 años, sin su padre. Para ayudarla, Georgeta la invitó a vivir con ellos. Sergiu y Desislava crecieron juntos como primos. Los padres de Sergiu solían bromear con la idea de emparejarlos, y aunque Desislava parecía abierta a la idea, Sergiu siempre se reía, tratándola más como a una hermana que a otra cosa. Legalmente, como primos biológicos, podían casarse, pero Sergiu no mostraba ningún interés en eso. Avancemos hasta 2014. Sergiu, que ya tenía 27 años y trabajaba en el sector financiero, decidió hacer un máster en una universidad de Pleven. Fue allí donde conoció a Ivanka, una mujer un año mayor que él. La conexión fue instantánea, y empezaron a salir. Un poco sobre Ivanka: era de Chumen, una ciudad a unas horas de Pleven. Su padre era dueño de una exitosa plantación y un negocio de diamantes, con sucursales en varias ciudades. Cuando Ivanka se mudó a Pleven para estudiar su maestría, su padre le compró una casa para que no tuviera que alquilar. Además de sus estudios, trabajaba en un banco en Pleven, lo que la hacía económicamente independiente. Sergiu estaba orgulloso de estar con ella, y cuando la presentó a sus padres, estos se emocionaron mucho. Ambos se graduaron a finales de 2016, y Sergiu empezó a trabajar en un banco privado en Pleven. Su relación parecía perfecta, pero había algo raro. Los padres de Ivanka, que vivían en Chumen, no parecían conocer a Sergiu. Sergiu siempre insistía en que Ivanka lo presentara a su familia, pero ella siempre encontraba una excusa para evitarlo. Después de mucha insistencia, Ivanka accedió a una videollamada con sus padres, donde presentó a Sergiu. Aunque a sus padres pareció gustarles, algo no encajaba. Ivanka evitaba llevar a Sergiu a Chumen, lo que le dejaba con la sensación de que tal vez estaba ocultando algo, o a alguien. Y aquí es donde la historia empieza a torcerse. El 30 de diciembre de 2017, Ivanka se fue a Chumen para celebrar el Año Nuevo. Pero después de eso, desapareció por completo de la vida de Sergiu. Su teléfono estuvo inactivo durante casi un mes, y por mucho que Sergiu intentara localizarla, incluso viajando a Chumen para buscarla, no había rastro de ella. Entonces, el 21 de enero de 2018, Sergiu recibió un mensaje que lo destrozó. Ivanka le envió un SMS, informándole casualmente de que se había casado con otro hombre justo una semana antes, el 13 de enero. El mensaje le partió el corazón.
Después de 4 años juntos y de haber planeado incluso la pedida de mano, la mujer a la que amaba se había casado con otro tras semanas de silencio. Ivanka se disculpó en su mensaje, pero las cosas empeoraron cuando le envió a Sergiu fotos de su banquete de boda a través de Facebook. Las imágenes no hicieron más que aumentar su dolor. Sergiu tardó meses en recuperarse, y durante ese tiempo, sus padres y su prima Desislava fueron su único apoyo. Le recordaron que mantuviera la esperanza, confiando en que vendrían días mejores. Pero un año después, Sergiu todavía no podía superar a Ivanka. De vez en cuando, pasaba por su casa en Pleven, solo para encontrarla vacía. Incapaz de resistirse, revisaba su perfil de Facebook y veía fotos de Ivanka con su nuevo marido, Nikola. Como descubrió más tarde, Nikola era un joven empresario del comercio del oro y había sido amigo de la infancia de Ivanka desde la escuela primaria. Ver a Ivanka y Nikola tan felices juntos solo hizo que el corazón de Sergiu se rompiera aún más. Sus padres, con la mejor intención, le sugirieron que le diera una oportunidad a Desislava. Aunque ella lo tomaba a broma, siempre estuvo ahí para él y parecía dispuesta a algo más. Pero Sergiu no estaba preparado para eso. Y entonces, la historia dio otro giro inesperado. El 9 de julio de 2019, Nikola organizó una reunión con su familia y algunos empleados de su empresa. Todo transcurrió con normalidad hasta que, alrededor de las 8 de la noche, decidió salir solo a caminar cerca del río. Fue en ese momento cuando ocurrió la tragedia. En la oscuridad, fue atacado por desconocidos. Algunos empleados escucharon disparos y corrieron a buscarlo, solo para encontrarlo tendido en el suelo con una herida de bala fatal en el pecho. Nikola murió en el acto. Solo tenía 33 años. La noticia devastó a Ivanka. Perder a su esposo, y más aún cuando ni siquiera habían tenido hijos, fue un golpe brutal. Para empeorar las cosas, la policía no logró encontrar a los responsables. No había testigos, ni cámaras de seguridad, ni pistas. El caso quedó abierto, pero sin avances. Con el dolor de la pérdida y un misterio sin resolver, Ivanka tomó una decisión: dejar Chumen. No fue para buscar a Sergiu, sino porque la ciudad le traía demasiados recuerdos de Nikola. Sus padres la apoyaron y, de hecho, le insistieron en que se fuera por miedo a que los asesinos volvieran por ella. Así que, en septiembre de 2019, Ivanka empacó sus cosas y regresó a Pleven. Retomó su antiguo trabajo en el banco y volvió a instalarse en la casa que su padre le había comprado años atrás, la misma que había estado vacía todo ese tiempo. Era solo cuestión de tiempo para que Sergiu e Ivanka se volvieran a cruzar. Ahora vivían en la misma ciudad y trabajaban en el mismo ámbito, así que tarde o temprano, el destino los juntaría de nuevo. Comenzaron a hablar por mensajes hasta que, finalmente, quedaron en verse. Se encontraron en un restaurante y, entre palabras y miradas, Ivanka se abrió completamente. Le contó sobre la muerte de Nikola, el dolor que había atravesado y, por primera vez, le explicó por qué lo había dejado de aquella manera. Confesó que cuando fue a Chumen en Año Nuevo de 2017, su padre ya había arreglado su matrimonio con Nikola. Se sintió presionada y, sin saber cómo salir de esa situación, terminó aceptando. Sergiu la escuchó en silencio. Ahora entendía todo. Nikola no había sido cualquier hombre, venía del mismo mundo de negocios de su padre, lo que hacía que su unión tuviera sentido desde el punto de vista familiar. Con todo aclarado, no había resentimientos. En lugar de eso, los sentimientos que habían quedado en pausa volvieron a encenderse. Sergiu perdonó a Ivanka y, poco a poco, su romance renació. Pero esta vez, todo fue diferente. Ivanka no dejó nada en secreto. Presentó a Sergiu a sus padres en Chumen, y para su sorpresa, esta vez ellos aprobaron su relación sin objeciones. El 16 de diciembre de 2019, Sergiu e Ivanka se casaron en Pleven. Finalmente, estaban juntos, listos para empezar un nuevo capítulo. Después de la boda, se establecieron en la gran casa de Ivanka. Para hacer la vida más cómoda, contrataron personal, asistentes, jardineros y conductores. Sergiu estaba orgulloso de la vida que habían construido juntos. Entonces, quiso compartir su felicidad. Le preguntó a Ivanka si su familia podía mudarse con ellos, ya que la casa tenía muchas habitaciones vacías. Ivanka aceptó y, en febrero de 2020, los padres de Sergiu y su prima Desislava se instalaron en la mansión. Al principio, todo parecía ir bien.
Costin y Giorgetta siempre habían llevado una vida cómoda, pero con el tiempo, algo cambió. Empezaron a hacer peticiones constantes a Ivanka: un coche, joyas, un viaje de lujo a Francia. No tardaron en adoptar el estilo de vida de los nuevos ricos. Ivanka, sin quejarse, les concedía todo. Giorgetta, por su parte, se jubiló y decidió quedarse en casa todo el tiempo. Pero su versión de descansar consistía en dar órdenes a los empleados de la casa desde la mañana hasta la noche. Desislava tampoco se quedó atrás. Aunque tenía un buen trabajo como gerente de supermercado, comenzó a hacer sus propias exigencias. Quería un coche, ropa nueva y, por si fuera poco, un viaje a Hawái con 4 amigos. Sergiu, en lugar de ver el problema, defendía a su prima. Déjales que lo disfruten. La pobre Desislava es huérfana. Hacer felices a los demás es una bendición para nosotros, le decía a Ivanka. Aunque al principio Ivanka lo aceptó, poco a poco empezó a cansarse. La tensión aumentaba. Ivanka se desahogó con su mejor amiga, Yana, quien le sugirió que considerara el divorcio si las cosas no cambiaban. Ivanka no estaba lista para tomar una decisión tan drástica. Le preocupaba cómo podría afectar a su anciano padre, pero la situación se volvía cada vez más insostenible. Intentó hablar con Sergiu. Le pidió que consideraran vivir aparte de su familia. Pero él se negó rotundamente. Quiero estar cerca de ellos en su vejez. La situación para Ivanka se volvió insostenible. Para evitar el estrés constante, empezó a alejarse de casa, pasando las noches en hoteles en lugar de enfrentar el caos que la rodeaba. Sergiu, completamente ajeno a lo que realmente estaba ocurriendo, no cuestionó sus ausencias ni hizo ningún esfuerzo por solucionar el problema. Pero Ivanka ya no podía más. En agosto de 2020, llegó a su límite y le puso un ultimátum a Sergiu: o su familia se iba, o lo haría ella. Fue un golpe inesperado para Sergiu, que siempre había visto a Ivanka como una mujer paciente y comprensiva. Pero esta vez, ella no estaba dispuesta a ceder. Sin otra alternativa, Sergiu se enfrentó a sus padres y a su prima. Finalmente, el 9 de agosto de 2020, Costin, Giorgetta y Desislava hicieron las maletas y regresaron a su propia casa. Desde ese momento, la vida de Ivanka mejoró notablemente. Su relación con Sergiu recuperó la chispa y la carga financiera de mantener a su familia desapareció. Sin embargo, la paz no fue absoluta. De vez en cuando, Giorgetta llamaba para quejarse y lanzar indirectas, acusando a Ivanka de ser una nuera egoísta. A pesar de esos momentos incómodos, Ivanka pudo al fin respirar tranquila. Su matrimonio volvía a encontrar el equilibrio. Pero la calma no duró mucho. El 1 de septiembre de 2020, la policía recibió un reporte inquietante de unos residentes cerca de un puente a las afueras de Pleven. Habían encontrado el cuerpo sin vida de una mujer. Cuando se realizó la identificación, la peor noticia llegó: era Ivanka. La autopsia reveló la brutalidad del crimen. Había recibido 3 disparos, 2 en el cuello y 1 en la cabeza. No había testigos, ni cámaras de vigilancia en la zona, lo que complicaba enormemente la investigación. Sergiu, destrozado, aseguró no entender qué hacía Ivanka sola en ese lugar. Los registros telefónicos no mostraban nada fuera de lo normal, solo llamadas a su trabajo y a él mismo. Pero la tragedia aún no había terminado. Solo una semana después, en la madrugada del 7 de septiembre de 2020, la policía recibió una llamada desesperada de Desislava. Entre sollozos, afirmó que unos ladrones habían entrado en la casa de sus tíos y los habían asesinado. Cuando los agentes llegaron, encontraron a Costin y Giorgetta sin vida en su dormitorio. Cada uno tenía 3 heridas de bala en el pecho. Su habitación estaba completamente revuelta, faltaban joyas y la caja fuerte había sido vaciada. Desde el principio, las sospechas recayeron sobre Desislava. No había señales de entrada forzada, ninguna puerta rota, ninguna cerradura forzada. Pero su coartada era sólida. Esa noche había estado en casa de una amiga y no regresó hasta la mañana siguiente. Sin pruebas en su contra, la policía la descartó como sospechosa. Sin embargo, en la escena del crimen encontraron algo clave: grandes huellas de zapatos en la habitación de Costin y Giorgetta. El tamaño sugería que el responsable era un hombre. Los investigadores pronto dieron con otra pista inquietante. En la casa se encontraron huellas dactilares y ADN de Sergiu. No era una prueba definitiva. Después de todo,
Era su hijo y solía visitar a sus padres con frecuencia. Pero había algo más. El análisis de los registros telefónicos situaba el móvil de Sergiu en la casa de sus padres la noche del crimen. Cuando le preguntaron, él dijo que había olvidado su teléfono ahí días antes. Sin embargo, su historia no cuadraba. Los detectives descubrieron que su teléfono había estado activo en otro lugar pocas horas antes del asesinato. Algo no encajaba. Y lo peor estaba por venir. Al revisar más a fondo, la policía encontró una conexión escalofriante con la muerte de Ivanka. Los registros telefónicos de Sergiu lo situaban cerca del río la noche en que Ivanka fue asesinada. Las cámaras de seguridad confirmaron que su coche había sido visto conduciendo hacia el río y regresando 2 horas después. Con cada vez más pruebas en su contra, la policía no tardó en arrestar a Sergiu como principal sospechoso de los asesinatos de su esposa y sus padres. La noticia cayó como una bomba. Nadie podía creerlo. Sergiu siempre había sido visto como un hijo ejemplar y un esposo amoroso, pero las pruebas contaban una historia completamente distinta. De repente, la imagen del hombre responsable y cariñoso se desmoronó, dejando a todos en shock. Mientras la investigación avanzaba, Jana, la mejor amiga de Ivanka, decidió presentarse ante la policía. Tenía mucho que contar. Con lágrimas en los ojos, relató cómo Ivanka le había confiado sus miedos y frustraciones. Le habló de lo codiciosos que eran sus suegros, de lo extraña que a veces actuaba Desislava y de cómo, poco a poco, Sergiu se había obsesionado con el poder y el dinero. Pero lo más inquietante fue lo último que Ivanka le había confesado: sospechaba que Sergiu quería hacerle daño. Jana respaldó su testimonio con decenas de mensajes de Ivanka. Mensajes llenos de preocupación, de angustia, de desesperación. En ellos, Ivanka le contaba que había escuchado a Sergiu hacer llamadas misteriosas en mitad de la noche. Horas y horas de conversaciones en las que captó palabras sueltas que la aterrorizaron: dinero, armas, herencia, divorcio, incluso algo sobre repelente de insectos. Ivanka estaba asustada. No sabía con quién hablaba Sergiu ni qué estaba planeando, pero tenía un mal presentimiento. Un presentimiento que, lamentablemente, resultó ser cierto. Las pruebas contra Sergiu eran abrumadoras. Aunque intentó negarlo todo, la presión fue demasiado. Al final, terminó confesando. Y lo que dijo dejó a todos helados. Su prima Desislava también estaba involucrada. Según él, fue ella quien apretó el gatillo contra Nikola, el primer esposo de Ivanka. Cuando la confrontaron, Desislava se defendió con uñas y dientes. Lo negó todo. Pero cuando la policía la puso cara a cara con Sergiu, la historia cambió. Los dos comenzaron a atacarse mutuamente, echándose la culpa el uno al otro. Era evidente que ambos estaban metidos hasta el cuello. Entonces, ¿cómo comenzó todo? Las investigaciones y confesiones revelaron que todo se remontaba a años atrás, cuando Ivanka dejó a Sergiu para casarse con Nikola. Para él, aquello fue devastador. No podía soportarlo. Y en medio de su dolor, Desislava apareció como su apoyo incondicional. Al principio, Sergiu solo veía en ella una amiga, pero para Desislava era diferente. Ella se enamoró de él. Perdida en sus sentimientos, un día decidió confesárselo. Sergiu, al darse cuenta de la obsesión de su prima, vio una oportunidad. La manipuló con una propuesta perturbadora: si realmente lo amaba, tenía que deshacerse de Nikola. Al principio, Desislava dudó. Pero su amor enfermizo por Sergiu terminó por convencerla. Unas semanas después, viajó hasta Chumen, encontró a Nikola y lo mató. Tras el crimen, Desislava regresó a Pleven. Con la sombra del asesinato sobre ellos, comenzó una relación secreta con Sergiu. Pero para su sorpresa, él insistió en que nadie debía enterarse, ni siquiera sus propios padres. Desislava no entendía por qué. Entonces, Ivanka volvió. Regresó a Pleven y, para sorpresa de todos, terminó casándose con Sergiu. Parecía que él finalmente había dejado atrás su dolor, que había pasado página. Pero todo cambió el día de la boda. Durante la recepción, el padre de Ivanka soltó una bomba. Ivanka nunca había roto con Nikola. Desde la secundaria, siempre habían estado juntos. Durante 4 años, mientras salía con Sergiu, en realidad mantenía una relación a distancia con Nikola. Sergiu no era más que un plan B, un novio de repuesto. Aquella revelación lo destrozó. De repente,
Todo tuvo sentido. Se dio cuenta de que Ivanka no se casó con Nikola por una imposición familiar, como siempre había creído. Lo hizo porque, en realidad, siempre había estado enamorada de él. El odio de Sergiu hacia Ivanka creció como una tormenta. Se sintió humillado, traicionado, y decidió vengarse. Su primer movimiento fue traer a sus padres y a Desislava a vivir con ellos. Sabía que eso haría miserable a Ivanka. Y mientras ella sufría, él seguía su relación secreta con Desislava, planeando su venganza con paciencia, esperando el momento perfecto para hacer pagar a Ivanka por haberlo engañado. Desislava llegó a su límite. No podía soportarlo más. Después de que Ivanka lograra echar a la familia de Sergiu de su casa, Desislava decidió tomar cartas en el asunto. Ya no iba a esperar. Exigió a Sergiu que matara a su esposa, o lo entregaría a la policía como el verdadero autor intelectual del asesinato de Nikola. Sergiu se sintió acorralado. El miedo a ser atrapado lo consumía, y al final, cedió. Pero más allá del miedo, también había resentimiento. Nunca había olvidado cómo Ivanka lo había usado durante su relación. La rabia acumulada lo impulsó a actuar. Una noche, llevó a Ivanka a un lugar apartado cerca del río, en las afueras de la ciudad. Allí, sin testigos ni cámaras, la ejecutó. Pero las cosas no salieron como esperaba. Sergiu creía que, con la muerte de Ivanka, heredaría la casa donde habían vivido. Sin embargo, su plan se vino abajo cuando descubrió que la propiedad estaba completamente a nombre de Ivanka. No solo había cometido un asesinato, sino que, además, se quedó sin nada. Desislava, siempre calculadora, no tardó en presionarlo de nuevo. Ahora exigía que Sergiu se casara con ella. Pero su rencor no terminaba ahí. También guardaba un odio especial hacia su tía, Giorgetta, la madre de Sergiu. Desde siempre, Giorgetta la había menospreciado, llamándola inútil, gastadora y poco ambiciosa. Incluso había criticado su apariencia. Y aunque en algún momento fingió apoyar su relación con Sergiu, en el fondo nunca la había considerado lo suficientemente buena para su hijo. Ahora, con la muerte de Ivanka, Desislava vio su oportunidad. Pero para ella, Giorgetta seguía siendo un obstáculo. Así que lanzó otra amenaza. Si Sergiu no se deshacía de su madre, le entregaría a la policía por el asesinato de Ivanka. Sergiu dudó. Matar a su esposa ya había sido demasiado, pero asesinar a su propia madre era algo que no podía imaginar. Sin embargo, el miedo y la manipulación de Desislava terminaron por vencerlo. Una noche, mientras Giorgetta dormía, entró en su habitación y la mató. Pero todo se salió de control. Su padre, Costin, lo sorprendió en plena acción. Sergiu, en un ataque de pánico, lo atacó. No podía dejar testigos. Y así, sin haberlo planeado, terminó matando también a su propio padre. La investigación avanzó rápidamente. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. El arma utilizada en todos los asesinatos, Nikola, Ivanka, Giorgetta y Costin, pertenecía a Costin, un exmilitar retirado. Además, las llamadas misteriosas que Ivanka había escuchado por las noches no eran coincidencia. Eran conversaciones entre Sergiu y Desislava, tramando cada uno de los crímenes. El juicio comenzó a principios de 2021 en el Tribunal Regional de Pleven. La sala estaba llena de testigos, familiares y periodistas que no podían creer la historia que se estaba desarrollando ante ellos. El 8 de enero de 2021, tras semanas de declaraciones y pruebas contundentes, el juez emitió el veredicto final. Sergiu y Desislava fueron condenados a 2 cadenas perpetuas cada uno por asesinato premeditado. 4 vidas cegadas por la codicia, la manipulación y la traición. La sentencia fue clara: nunca volverían a salir de prisión. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Puede comentar a continuación.